Muy buenos días a todas y a cada uno de ustedes. Estamos a nombre de Fundación Libera y de todas las organizaciones que nos acompañan como patrocinantes en esta oportunidad. Universitas Nueva Civilización, State Alumni Chile, el Instituto de Estudios Judiciales, la Asociación Nacional de Magistrados, el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. A nombre de todos ellos y por supuesto a nombre de Fundación Libera queremos agradecerles muchísimo que estén el día de hoy acá, en un día que es bastante especial. Y es bastante especial por varias razones. La primera de ellas es que el día de hoy es el aniversario número 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde esa perspectiva es bastante propicio que justamente en el marco de la COP25, en el marco de la Cumbre Social por la Acción Climática y por cierto, ¿no es cierto?, en el marco de lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, tengamos una conversación honesta, franca, creativa acerca de ecocidio y esclavitud. Yo quiero iniciar con ustedes de una forma muy breve porque como fundación nos interesa justamente que abramos el diálogo, pero sí quiero compartir con ustedes cuál fue la interrogante, cuál fue la reflexión que nos hizo pensar en la necesidad de tener que conversar entre las ciencias sociales y las ciencias duras, entre la experiencia y la teoría y el conocimiento, y entre, ¿no es cierto?, lo que podríamos denominar el contenido cognitivo, conocimiento cognitivo y otras disciplinas, otras dimensiones como las dimensiones emocionales y las dimensiones espirituales. Y básicamente esa conexión, ese pretexto, ese gatillante que tuvimos fue justamente que investigadores en el mundo efectivamente descubrieron una conexión entre cambio climático y esclavitud moderna. Básicamente, las zonas del planeta que son devastadas ambientalmente dejan a personas a puertas de situación de esclavitud. Y por otro lado, personas sometidas a esclavitud, a su vez, ¿no es cierto?, son efectivamente forzadas a devastar el medio ambiente. Algunos investigadores se preguntan cuál es esa conexión y básicamente el día de hoy nosotros queremos ensayar y reflexionar con ustedes una cierta conexión. Y esa cierta conexión tiene que ver en el nivel de las metáforas, en el nivel de las imágenes y de las creencias con los cuales estamos operando en la realidad. Efectivamente, la conexión entre el cambio climático y la trata de personas irrumpe cuando nos damos cuenta que lo que está detrás de ambos procesos, ¿no es cierto?, lo que está detrás del ecocidio, del asesinato de la tierra, del planeta, y lo que está detrás de la esclavitud, que no es otra cosa que el asesinato del espíritu humano, aquello que en definitiva, ¿no es cierto?, nos otorga la calidad, la naturaleza de ser estos seres libres, distintos, especiales dentro del planeta, tiene que ver con un denominador común que es una crisis ética. Incluso, por qué no decirlo, también de carácter espiritual o trascendente. Hubo un minuto dentro de nuestra historia que tomamos decisiones como civilización que privilegiaron metáforas, imágenes, conceptos que apelaban al individualismo, a la soledad, a la otredad, a la acumulación, por sobre otras nociones tales como la colaboración, la creación conjunta, la creación de novedad, la creatividad. Esta crisis ética, la segunda, ¿no es cierto?, derivada, es que pareciera ser que obedece a un error de percepción. Porque lo interesante es que lo que nos está diciendo la ciencia de vanguardia, la física, la biología, la química, la ciencia de la evolución, es que en rigor, ¿no es cierto?, la realidad no es una suma de entes separados, aislados entre ellos, ajenos entre sí, sino que la realidad es más bien un sistema de patrones, de relaciones. Es un sistema interconectado e interdependiente, donde en lo físico, en la naturaleza y en lo humano tenemos un ciclo permanente de dar y recibir, y en la historia evolutiva se privilegia justamente ese dar y recibir que permite crear y nutrir comunidades y redes de vida. El día de hoy queremos compartir con ustedes, a propósito de la investigación de nuestro primer invitado,
¿Qué nos dice la ciencia, qué nos dice la investigación de vanguardia con respecto al dato duro sobre la conexión entre cambio climático y trata de personas? Nos va a acompañar el día de hoy justamente Christopher O'Connell. Él es abogado, doctorado justamente en materias de vinculación entre cambio climático, minería extractiva y trata de personas, y efectivamente nos va a acompañar a conocer su investigación, a conocer los datos que él pudo obtener en Perú y en Bolivia. Lamentablemente en nuestro país no tenemos cifras duras con respecto al nivel de magnitud, ¿no es cierto?, de la trata de personas, pero sin lugar a dudas el punto de referencia de nuestros países vecinos va a permitir iluminar con más fuerza cuál es el desafío que tenemos. Nuestra propuesta el día de hoy, nuestra invitación en la reflexión del día de hoy es cuestionar esos paradigmas que han creado, ¿no es cierto?, estos conceptos de que el hombre es un lobo para el hombre. Creemos que justamente lo que nos está diciendo la ciencia de vanguardia es que en rigor somos un sistema, en rigor somos un todo, somos en definitiva uno. Y es interesante ver cómo se conecta esto con lo que está descubriendo también las ciencias sociales de vanguardia, la arqueología, la antropología, que nos recuerda que en el Neolítico, e incluso antes, la concepción de la trascendencia del ser humano tenía que ver con entender, ¿no es cierto?, que provenimos de una fuente, de una madre que nutre y crea comunidades, que nutre y crea redes de vida, como muestran estas pequeñas imágenes de las Venus neolíticas y paleolíticas. Sin más introducciones, nuevamente muy agradecida de que ustedes estén acá, y a continuación los voy a dejar con nuestro primer invitado, el profesor Christopher O'Connell. Él es investigador académico irlandés, becario doctoral de Caroline en la Dublin City University y de Anti-Slavery International en Londres, una de las mayores ONGs contra la trata en el mundo. Su investigación actual se centra en la relación entre el cambio climático y las formas contemporáneas de esclavitud en Perú y Bolivia. En particular, este proyecto examina la respuesta tanto del Estado como de la sociedad civil a estos problemas y la influencia de la economía política predominante en la naturaleza de la respuesta. Así que, sin más introducciones. Bueno, gracias con todos y con todas. Estoy muy contento de estar aquí en Chile por primera vez. Y bueno, ojalá que esta intervención va a ser de interés para ustedes. Como mencionó Carolina, soy un investigador postdoctoral. Estoy basado en la Universidad de la Ciudad de Dublín, en Irlanda, que es mi país. Pero también estoy colaborando con la ONG más antigua del mundo, la organización de derechos humanos más antigua del mundo, que se llama Anti-Slavery International, basado en Londres. Y sobre este tema. Entonces voy a intentar, porque a veces en estos eventos es difícil encontrar el equilibrio entre lo académico, que se requiere ser muy basado en sus evidencias y no sobredecir, pero a la vez pensando en el momento en que nos encontramos frente a muchos problemas globales y aquí nacionales también, en un momento muy interesante puede ser aquí en la historia de Chile. También hablar un poco más ampliamente y bueno, ojalá que tiene un sentido para ustedes. Tengo la tendencia de hablar demasiado, entonces no sé si hay alguien que va a decirme cuando ya el tiempo se acabó. Quizás es por eso que me siento tan cómodo aquí en América Latina. Entonces voy a seguir ahora con la presentación. Entonces, que
Estoy hablando aquí un poco de lo que he llamado la triple crisis, que no es algo totalmente único mío, pero adaptándolo un poquito a las circunstancias y enfocando específicamente en este nexo entre los problemas ambientales o el ecocidio y las formas contemporáneas de la esclavitud. Entonces, sí. Entonces, bueno, para empezar, cuando uno se investiga este tema de la esclavitud, aunque sea formas contemporáneas, también toca leer y investigar un poco de lo histórico también. Y siempre como hemos con Carolina hablando de metáforas, entonces me llama la atención mucho la imagen y la historia del Cerro de Potosí, y especialmente este doble cara del Cerro de Potosí. Me imagino que ustedes todos conocen el cerro que ha tenido la mina más rica posiblemente del mundo, de plata y estaño. Y Eduardo Galeano famosamente escribió que la cantidad de plata que se sacó de esta mina, con eso se podría construir una puente desde Potosí hacia España. Entonces, pero este cerro tiene doble cara o doble nombre. Uno es el Cerro Rico, pero la pregunta es realmente riqueza para quiénes, ¿no? Y la riqueza realmente fueron para los europeos, para los conquistadores, ¿no? Pero no puramente para los españoles, porque tenían tantos acreedores que tenían que pagar a la gente de Suiza, de Alemania, de Holanda, etc. Entonces, pero la riqueza que vino no solamente de Potosí, pero de América Latina, es el momento en donde cambia toda la historia de la planeta, ¿no? En que empieza a haber esta división entre regiones del mundo en términos de su riqueza, y también realmente estamos usando a la planeta, los recursos de la planeta en una forma muy distinta que lo que pasó anteriormente. Hay un historiador que llamó a Potosí como la primera ciudad del capitalismo, porque dice que la plata que se sacó, la mayoría de la plata que se sacó de Potosí fue usada para hacer monedas, y esas monedas, con eso se pagó para muchas cosas. Pero la otra cara es el cerro maldito, el cerro que traga a los hombres. ¿Y quiénes eran ellos? Eran pueblos indígenas, muchas veces traídos de diferentes partes bajo el sistema Mita, pero también casi una mayoría eran trabajadores libres, y eso nos hace pensar en este concepto de la libertad y qué es realmente ser libre de trabajar o de aceptar una oferta, porque tuvieron que pagar tributos a la corona. Entonces, obviamente, si esos fueron trabajadores libres o no, y eso es una pregunta muy relevante al día de hoy. Y los otros que se fueron a las minas eran esclavos traídos desde África, más que nada de Angola y Congo. Y Congo también es otro país en donde se nota realmente este cambio en la forma en que interactuamos, no solamente con la planeta, pero con otros seres humanos. Otro caso emblemático, digo. Entonces, sí. Entonces, bueno, lo que estoy proponiendo es que estamos frente a una triple crisis ahora, y que todas estas partes se interrelacionan, ¿no? Por primera parte es la ambiental, y todos creo que ya sabemos
de lo que está pasando en términos de cambio climático. Pero más allá que el cambio climático también es el extractivismo, es cómo seguimos mal usando, abusando a la naturaleza, a los recursos, y esto también está nutriendo al cambio climático. Entonces, ya que todavía estamos en esta época, y también una crisis de biodiversidad. Entonces, que se habla de que ahora hay 100 especies que están bajo riesgo de extinción, inclusive 40% de los anfibianos. Entonces, eso es una parte. Otra parte es, según los economistas y algunos billonarios también, hay una crisis del capitalismo, que hay muy poco crecimiento, muy poca productividad, baja inversiones, y lo que está pasando en los lugares que sí están yéndose más o menos bien, en la mayoría son las ciudades grandes del mundo. Y las partes rurales son muy dejados, son muy atrás de eso. También hay el crecimiento de la desigualdad, ¿no? que según los informes de Oxfam, bueno, creo que el último estimó que hay 26 individuos en el mundo que controlan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Entonces, esa es una situación que no es sustentable. Y lo otro es la moral o la ética, y eso se manifiesta, por ejemplo, en el crecimiento. Bueno, no me gusta mucho el concepto del populismo, pero me van a entender una falta de tolerancia, un creciente xenofobia, machismo, racismo, violencia, y también una tolerancia para el hambre, para la pobreza, y se nota esta crisis muy claramente en Europa frente a las actitudes hacia los migrantes que están muriéndose cada día en el mar Mediterráneo, y que realmente nadie está haciendo nada. Entonces, estas son unas cosas que miran mostrando, por ejemplo, niveles de extinción de la biodiversidad. Y entre estas diferentes crisis se nota cambios muy fuertes. Por ejemplo, entre este ambiental y el capitalista está el extractivismo, que el capitalismo ya no está basándose más y más en la predación de la planeta. Y se nota eso, por ejemplo, en formas que se llaman extremos del extractivismo, haciendo minería debajo del mar, del fraccionamiento. Entonces, estamos, a la vez que reconocemos a nivel mundial que estas actividades están dañando a la planeta y a nosotros mismos, estamos ya acelerando y haciendo aún más radicales estos tipos de actividades extractivistas. También las migraciones que mencioné, allá que están también vinculados con los cambios del medio ambiente. Entonces, creo que últimamente Oxfam, antes del COP, emitió un informe que estima que cada 2 segundos alguien en el mundo está perdiendo su casa, su hogar. Entonces, también se relaciona a los conflictos y obviamente al capitalismo, pero está más y más ligado a los cambios en el clima. Y otro es la esclavitud. Y yo no uso mucho esa frase de la esclavitud moderna, prefiero las formas contemporáneas. Y una de las formas contemporáneas son las cadenas de suministro.
La razón por qué digo formas contemporáneas es porque es una forma de mostrar que la esclavitud siempre ha existido, pero las formas cambian. Y uno de los cambios es que anteriormente, en la época transatlántica, los trabajadores, los esclavos, fueron traídos de su origen a donde el trabajo. Pero ahora funciona al revés. Entonces, el trabajo va a donde los esclavos. Y eso también ayuda en esta parte moral, ética, de no prestar mucha atención porque está pasando en Europa, en el norte, está pasando en lugares muy lejanos, entonces ya que es problema de ellos y no de nosotros. Entonces, y esto también está empeorado por la falta de acción política y también por el paradigma dominante todavía frente a la esclavitud contemporánea, que es tratarlo como un problema penal que tiene que resolver con la justicia criminal y que son estos criminales que están causando los problemas y no es nada sistémico. Esto todavía sigue siendo el paradigma. Pero yo acepto que aquí en el centro lo que se puede ver es el neocolonialismo. Y por eso también empecé con la imagen de Potosí, porque estamos todavía con estos tipos de pensamiento y acciones que están teniendo estos problemas muy graves para la planeta. Entonces, en términos de la esclavitud, en las Américas como tal, entre el comienzo del siglo XVI y el fin de esclavitud en 1865 en el mundo occidental, llegaron, se estiman, 11.2 millones de esclavos a las Américas. Y puede sorprender que a los Estados Unidos se fueron 400,000. Es decir, la gran mayoría llegaron a América Latina y el Caribe. Y por el número que llegaron aquí, fueron tratados más o menos como desechables, como personas desechables. Entonces, lo que las investigaciones revelan es que no fueron tratados, no fueron controlados en la forma que pasó con los esclavos en los Estados Unidos, que no fueron, por ejemplo, permitidos casarse, pero a la vez fueron usados y maltratados a una forma aún peor en términos del trabajo. Y el último país en el mundo occidental para abolir la esclavitud fue Brasil en 1865, como mencioné. Ahora se suele hablar de la esclavitud moderna o de contemporánea. Y a nivel mundial, hace 2 años la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estimó que existen 40.3 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna, usando su frase. Las estimaciones son, bien, que no hay mucho acuerdo, han sido muy criticados, pero da una idea de la escala del problema, y se estima también que de aquellos 1.9 millones están en las Américas, y en su mayoría están en condiciones de lo que llaman trabajo forzoso. En Brasil usan la frase trabajo esclavo, pero es decir, una forma de trabajo análogo a la esclavitud anterior, en términos de las condiciones, en términos de las horas y también del nivel de control que se ejerce encima de esas personas. Y es eso, el control es la característica que define estas formas contemporáneas. No es ser tratado exactamente, no es ser propiedad legalmente de otra persona, son las formas de control que ejercen,
Pero el problema con el paradigma actual es que normalmente la única forma de probar eso legalmente es si hay violencia muy abierta o amenazas de violencia. Pero las formas de control van mucho más allá, son mucho más sutiles y también se relacionan a las condiciones de la vida de la gente que se encuentran en esas condiciones. Entonces, unos ejemplos, quizás una figura que a mí me ha inspirado mucho, otro irlandés, no sé si alguien le conoce, pero se llama Roger Casement. Y Casement estamos hablando de la historia de los derechos humanos, considerado uno de los fundadores del paradigma de derechos humanos. Por su trabajo en Congo, que mencioné antes, y más tarde en lo que era Perú, ahora es Colombia, en el área del Putumayo. Ambos se relacionan a la época del caucho, y en ambos casos Casement fue allá para investigar el tratamiento de básicamente los esclavos, pueblos indígenas y la gente de Congo. Y encontró sistemas de control y muy violentos. En el centro muestra en la Casa Arana, en lo que es ahora Colombia, en La Chorrera, están pesando el caucho. Y el sistema funcionaba que los trabajadores asalariados de la Casa Arana se fueron cada día no a buscar árboles de caucho, a buscar gente indígena. Y con ellos tenían sus metas de ciertos pesos que tenían que traer cada día, y si no llegaron a esos, fueron castigados violentamente. A veces tomaron sus esposos como rehenes. Entonces, un sistema de control muy, muy nefasta. Y también, bueno, lo que mencioné de lo que se llama la esclavitud ahora, siempre con esta imagen de las cadenas, que sigue siendo el go-to image para todos, hasta Anti-Slavery International que lo usa, pero la verdad es que no se encuentra gente en su mayoría con cadenas. Las cadenas existen más aquí en el cerebro y también en reflejando sus vidas y sus necesidades. Entonces, para muchos hablan ahora de la libertad como la libertad de decir no. Si uno tiene la libertad de elegir, de realmente decir no a una oferta de trabajo, podemos hablar de que esa persona ha dado su consenso a este trabajo, aunque puede ser un trabajo peligroso, difícil, con condiciones muy malas, pero realmente si la persona estaba en condiciones de elegir otra opción y fue por ese lado, eso podemos hablar de la libertad. Pero realmente si esa persona no tenía ninguna otra opción, podemos realmente hablar de que este es trabajo libre. Entonces, esos son los tipos de preguntas que están ahora debatiendo en la área de los estudios de la esclavitud contemporánea. Mi enfoque se va entonces al nexo entre el cambio climático y la esclavitud contemporánea. Y se nota que el encíclico de Papa Francisco, de Laudato Si, fue una de las primeras veces en que alguien realmente hizo este vínculo, hablando de la necesidad de escuchar tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres y la gente más vulnerable. Hay otros que también están trabajando en esta área, como un profesor famoso se llama Kevin Bales, que es la persona que realmente puso en el mapa este concepto de la esclavitud nueva y también el concepto de la desechabilidad de las personas. Y según él, esta es la característica. Ya hablamos de la característica de la esclavitud en América Latina, el Caribe, en nivel mundial ahora. Esa es la característica de la esclavitud.
es la desechabilidad de las personas. El promedio, según la OIT, de tiempo que pasan las personas en condiciones de esclavitud son poco más que 2 años. Entonces no estamos hablando del tipo de esclavitud de los Estados Unidos que fue intergeneracional y por toda la vida. Pero tampoco no sé si realmente podemos hablar de eso como si fuera algún otro trabajo típico. Y también se están notando, primero, que los lugares que más afectados y más vulnerables frente al cambio climático son también los lugares más vulnerables con índices más altos de esclavitud moderna. Pero también que los grupos que son más vulnerables frente al cambio climático, como las mujeres, como los niños y los de la tercera edad, como los más pobres y como los pueblos indígenas, también son los más vulnerables frente a este tipo de explotación humana. Entonces, yo no concuerdo realmente con Kevin Bales, que tiene una forma de ver este problema medio simple, que su contención es que las actividades relacionadas a la esclavitud, que normalmente son la minería, agricultura, pesca, pero artesanales y muchas veces ilegales y hechos usando tecnologías antiguas, no respetando estándares ambientales ni laborales, obviamente. Según él, si podemos eliminar la esclavitud, esto va a ayudar a bajar o frenar un poquito el cambio climático, porque estas actividades, por ejemplo, como la minería de oro ilegal, que eso va a disminuir. Pero el problema que veo yo es que la cosa es mucho más compleja que muestra aquí. Esto es de la Universidad de Nottingham, donde trabaja Kevin Bales. Aunque aquí por lo menos reconocen que no hace Bales, que hay una relación de doble vía entre la destrucción ambiental y la esclavitud contemporánea, pero tienen al cambio climático como un factor afuera que no concuerdo, porque yo creo que todas estas cosas, como mencioné al inicio, están interrelacionados, y que el cambio climático está creando una vulnerabilidad o está haciendo a pueblos aún más vulnerables, en que tienen que ir a buscar otras fuentes de ingreso. Muchas veces eso significa entrar en condiciones de esclavitud para tener algún ingreso, y eso también está contribuyendo a la destrucción ambiental, que está también nutriendo el cambio climático. Entonces es un círculo vicioso que va más allá que lo que dice ellos, contengo yo. Entonces, el cambio climático en América Latina, ustedes van a saber, es más un tema realmente de la adaptación, porque como región no emiten tantos gases, pero los países de América Latina son altamente vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Según Eduardo Gorinas, ha identificado 3 contribuciones. Una es la deforestación, que viene no solamente, pero muchas veces con las actividades ilegales, pero también con las legales, más que nada agronegocio. Y también la pérdida de biodiversidad y ecosistemas que están, como mencioné, parte de este círculo vicioso, empeorando o alzando la vulnerabilidad de las comunidades. Y también los hidrocarburos, que muchos que vienen de América Latina no son quemados aquí, pero son quemados en otras partes del mundo, y el carbono que emiten también contribuye al cambio climático. Pero el desafío más grande para América Latina, perdón, estoy con 2 presentaciones a la misma vez, es
es el desafío de la adaptación y la vulnerabilidad y bajar la vulnerabilidad que se pueden ver como la erosión de los suelos y la desertificación que está pasando en muchos lugares por la sobreexplotación de los suelos, que las inundaciones que muchas veces están conectados al deshielamiento de los glaciares y las escaseces de agua que están poniéndose quizás el problema humano más llamativo ahora. Entonces, pero todos estos factores están combinando para hacer que las formas de vivir tradicionales, especialmente rurales, están siendo menos o más y más difíciles sostener. Pero esto también no viene puramente del cambio climático. También hay opciones y decisiones políticas tomadas más que nada del Estado y también intervenciones de actores privados que están también contribuyendo. Entonces, para mí no es necesariamente así, que las vidas, las formas de vivir tradicionales en el campo no son factibles ahora, pero sí hay que cambiar y hay que apoyar estos cambios para que la gente pueda buscar sus propias soluciones. Y ese es el papel del Estado y también de la comunidad internacional y no se ve mucha evidencia. Una forma de adaptación que sí están hablando es la migración. Como los 3/4 de la migración a nivel global es interna dentro del propio país. Entonces la mayoría de los migrantes no están cruzando fronteras, pero cambian, dependen en el lugar. Y están más o más visto como una muy eficaz forma de adaptación al cambio climático, como este informe de Foresight del gobierno británico dice que es una oportunidad, no una crisis. Informe del OIT que habla de los pueblos indígenas no como víctimas, pero agentes del cambio. Pero también todos concuerdan que el Estado tiene que actuar para asegurar que no es una crisis, pero más bien una oportunidad. Y todos hablan de la necesidad de tener un cambio radical. Y basado en algunos de esos informes, se puede ver aquí unos problemas que se han identificado y también los impactos que pueden tener y lo que sugieren que deben hacer el Estado, intervenciones del Estado para ayudar y mejorar o bajar el impacto de estos problemas. Por ejemplo, escaseces de agua que crean competencia para estos recursos. Los estados deben intervenir para balancear los intereses. También para apoyar a las formas de vida tradicionales deben ayudar con créditos, asistencia técnica, capacitación, pero también valorización de estas técnicas que sí existen. No es cosa de venir y decir que lo que ustedes están haciendo está mal, hay que cambiar, que ha pasado con toda la revolución verde en el mundo. También es necesario tener adaptabilidad autóctona, hablando de semillas y otras formas de adaptación. Okay. Entonces, bueno, voy ahora a mis dos casos brevemente. Perú es altamente vulnerable frente al cambio climático. Hace unos 10 años fue considerado como el tercer país más vulnerable del mundo. Ahora se considera más como uno de los quizás 10 más vulnerables. Tienen 70% de los glaciares tropicales del mundo, pero están
bajo mucho riesgo. Hay estimaciones que dicen que un 57% de esos glaciares originales han desaparecido. Y ustedes van a saber que Perú tiene, la mayoría de los peruanos viven en un desierto, entonces eso tiene implicaciones muy fuertes para la población. He hecho entrevistas con oficiales del Estado y también con líderes campesinos, indígenas y otros actores de la sociedad civil sobre esos impactos y son muy claros que sí están teniendo impactos muy fuertes, pero también muchos hablan del extractivismo y no hacen mucha diferencia entre los dos impactos. Para ellos son parte de la misma cosa, que es algo que comparto yo, que todo está relacionado con este triple crisis. Para ver qué está haciendo el Estado peruano, que es considerado ideológicamente neoliberal, que habla de esquizofrenia del Estado peruano, que sí tiene buenas leyes, planes, firman convenios internacionales, fue anfitrión del COP hace 5 años. Pero en sus acciones se puede ver algo muy diferente. Por ejemplo, en el lugar de Ica, que es puramente desierto, están promoviendo la agricultura, agronegocio, más que nada de espárrago, que usa muchísimo agua, que los acuíferos de Ica ya están vacíos, entonces ya ahora han construido un sistema de tubería para traer agua de la sierra al desierto, y hay evidencia que están sufriendo escaseces de agua en Ica, los pequeños productores, y también en las montañas de Huancavelica, porque están llevando su agua para este agronegocio. Entonces, también se han encontrado casos de, por lo menos, explotación laboral dentro de los campos de las grandes empresas en Ica. Dice que esas grandes empresas están usando las mismas cantidades de agua cada día que toda la ciudad de Ica. Otro caso en que el Estado peruano ha intervenido también, porque sí, el Estado no es que no ha hecho nada, en Ica sí ha hecho, pero para ayudar a los grandes negociantes. También en Madre de Dios, que es un lugar en donde se ha desforestado terriblemente por la minería ilegal y hay altas cifras de trabajo forzoso, de explotación sexual o formas contemporáneas de esclavitud. Sí han intervenido en febrero con los militares y la policía pretenden quedarse allá, crear una base militar y reforestar mucho de esta zona que está en la parte selvática. Pero lo que no están haciendo es interviniendo tratando con las causas de esta vulnerabilidad, porque primero que este oro ilegal llega a los mercados internacionales, llega más que nada a Suiza. Entonces, si existe esta demanda, alguien va a seguir con este tipo de minería. Y segundo es que la gente que están trabajando allá, la mayoría viene de Cusco, en donde están sufriendo los impactos del cambio climático, los friajes, también los impactos de la inacción estatal que no apoya a los pequeños productores. Entonces están altamente vulnerables. Y me dijo un líder campesino que sí, que la gente joven va a Madre de Dios para intentar apoyar a sus familias, sabiendo que es muy probable que van a ser explotados. Entonces están unos dichos que la gente me ha compartido conmigo, que el gobierno no valora la agricultura familiar, solo los grandes, que la gente está dejando sus chacras, y que hay una brecha muy grande entre el discurso del gobierno y la realidad. Entonces,
esto es lo que está pasando en Perú, que no es que el Estado no hace nada, pero lo que hace en su mayoría apoya a los grandes, al sistema o seguir con BAU, con business as usual. Y su forma de tratar con la esclavitud contemporánea es altamente penal, pero tampoco no funciona. Entonces tienen leyes, pero no hacen inspecciones laborales y las cifras de persecuciones son muy bajas, casi nulos, y tampoco los servicios de protección a las víctimas son muy pocos. En Bolivia, que tenía otro gobierno con otra mentalidad post-neoliberal, también altamente vulnerable frente al cambio climático, pero con una visión distinta que tiene sus diferencias, pero también sus similaridades. Un caso interesante, muy famoso del trabajo forzoso de los pueblos guaraní, más que nada en la producción de la castaña, que es algo que tiene más que 100 años de historia en Bolivia. El gobierno sí ha actuado para intentar por lo menos a bajar esta vulnerabilidad. Las autonomías indígenas, que realmente son productos de los mismos movimientos o comunidades, y el gobierno creó muchos obstáculos para los autónomos indígenas, pero sí una comunidad guaraní fue en 2015 la primera comunidad de establecer su autonomía. También el gobierno en 2010 fundó la EBA, que muestra la foto, la empresa boliviana de almendras, una empresa estatal que ha logrado no solamente a mejorar las condiciones de trabajo y los pagos, pero hacen que los privados también han tenido que responder igualmente para no perder sus trabajadores. Y también que lo que habla el gobierno boliviano de Evo Morales fue que la redistribución de las tierras fue su respuesta a esta esclavitud contemporánea. Esto se dice en un caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también estos lugares son altamente vulnerables al cambio climático. Y estos árboles de la castaña están en peligro y esto nos trae a pensar qué está haciendo el gobierno realmente frente al cambio climático. Y la respuesta es que también es medio esquizofrénica, que sí ha hecho algunas cosas, pero varía mucho, depende del lugar y varía mucho dependiendo en quiénes están lucrándose de las actividades. Por ejemplo, los mineros cooperativistas, que eran una de las bases más fuertes de apoyo del gobierno de Evo Morales, ya no han recibido inspecciones laborales y aunque hay evidencia que dice que esos no realmente funcionan como minas cooperativistas, pero siguen usando esa consigna. Y la desaparición del lago Poopó, el lago segundo más grande de Bolivia en 2015, llamó la atención mundial y fue atribuido 100% al cambio climático, pero después las investigaciones han revelado el papel muy importante de la minería cooperativista, que dejó desechos mineros en el lago y que también que mucho del agua que viene de los ríos desaguaderos fue divertido tanto en Perú como en Bolivia para el agronegocio. Y que entonces la pregunta es si este realmente es un cambio radical o otra forma de seguir más o menos con el mismo modelo. Y eso también para compartir. Están fregados los productores, dice un líder campesino. Tienes que emigrar. Un líder indígena me dijo: de la madre tierra habla hacia afuera lindo, pero aquí ese respeto no existe. Y otro que es muy importante era una comunidad campesina, movimiento campesino, afán del gobierno, decía: plata habrá, comida no habrá. Entonces que está
amenazado la seguridad alimentaria de Bolivia bajo el modelo. Entonces, sí, el Estado ha intervenido mucho más en Bolivia que en Perú, y no puramente a favor de los grandes intereses, pero tampoco realmente no está haciendo suficiente, y está muy politizado, o era, sus intervenciones para ayudar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Entonces, para terminar, entonces, también su forma de tratar con las formas modernas, formas contemporáneas de esclavitud, también son diferentes, pero igual sufren con una falta de articulación y una dependencia en las ONGs. Entonces, para terminar, voy a volver. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, voy a volver a Potosí un rato. Que ahora en Potosí la gente sigue viviendo en cierta forma de la minería, y últimamente hay testimonios que dicen que los trabajadores que supuestamente son cooperativistas dicen que son como esclavos sin seguros ni beneficios. Entonces, este modelo extractivista, neocolonialista, hasta en los países más que tienen gobiernos más progresistas, sigue siendo muy fuerte, y sigue replicando este sistema el neocolonial. Entonces, las respuestas y las alternativas que se han hecho reales por la política no han sido suficientes realmente para enfrentar estos problemas. Entonces, mi conclusión es que el Estado sí importa, pero es una espada de doble filo. Y también que el modelo de desarrollo, más que nada extractivista, dependiente, es el problema más grande que se tiene que enfrentar este sistema neocolonial. Yo, como académico, no soy muy bueno a dar recomendaciones, porque realmente no es lo que hacemos. Somos buenos para identificar los problemas y pero sí, yo creo que hay que pensar en otra forma de democracia. Una democracia mucho más participativa, una democracia que realmente valoriza a voces y ideas diversos y crean mecanismos para que están valorizados no solamente al inicio, porque los gobiernos izquierdistas tomaron muchas ideas que vinieron de las comunidades, de los movimientos sociales, pero luego se interpretaron por su forma propia y lo implementaron en la forma que beneficiaron a ellos. Es tener estas voces y este protagonismo presente en cada nivel del Estado y fuera del Estado en la toma de decisiones, para realmente tomar toda esa energía humana que existe y usarlo para solucionar enfrentar y solucionar estos problemas, estas crisis que nos tocan ahora. Entonces, este planeta es nuestro, entonces tenemos que tener sistemas que reflejen esa realidad. Muchísimas gracias.